Esta es la clase número 6 de adaptaciones al ambiente de trabajo. La clase pasada habíamos visto cómo podemos crear pull requests en un repositorio en GitHub y me faltó comentarles que un pull request no necesariamente está asociado a un solo commit. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes crean una rama en su repositorio y sobre esa rama hacen distintos commits, por ejemplo modificando el archivo README del proyecto, un git status nos va a decir que modificamos este archivo. Un git commit nos permite crear un nuevo commit en esta rama que se llama ejemplo. Pero imaginen que ahora queremos agregar un nuevo commit a la rama ejemplo. Podemos volver a editar el archivo README. Y cuando guardamos los cambios y creamos un nuevo commit, vemos que ahora la rama ejemplo, si hacemos un git log con el modificador oneLine, está 2 commits arriba de la rama master. Si hacemos un push de la rama ejemplo al repositorio de GitHub, nos va a crear un pull request que va a contener la diferencia de commits entre la rama master que tenemos en el repositorio remoto y la rama ejemplo que acabamos de enviar a GitHub. Haciéndole clic a la URL que nos provee como ejemplo GitHub, vemos que efectivamente este pull request incluye 2 commits con los hash que nos creó de forma local Git y envió al repositorio remoto. Una de las cosas que nos puede pasar cuando creamos un pull request es que la rama que utilizamos para crear ese pull request esté retrasada con respecto a lo que tenemos en la rama principal. Yo podría modificar mi archivo README en mi rama master para que tenga nuevas cosas. Por ejemplo, podría escribir esta línea de código acá. Guardo este archivo, lo agrego, hago un commit en la rama master. Y si yo hago un push directamente a la rama master, porque es la rama en donde estoy trabajando, sin crear ningún tipo de pull request, lo que va a pasar es que GitHub va a detectar que no puede hacer un merge limpio entre la rama ejemplo, que es la que creé antes en el pull request número 2, y la rama master. Observen que lo que dice Git es que hay un conflicto que tiene que ser resuelto. Y nos da dos opciones. Lo podemos hacer con un editor web, que es el que voy a usar ahora, o utilizando la línea de comandos y nos da ciertas instrucciones. Si yo le hago clic al botón de resolver conflictos, voy a ver dos secciones. La primera sección, que está encerrada entre estos ángulos y el nombre de la rama, nos dice qué es lo que estaba en la rama ejemplo. La segunda sección es lo que nos dice GitHub, que es lo que tiene la rama master. Y nos pide que nosotros resolvamos el conflicto. Resolver el conflicto básicamente significa resolver cuáles de estas dos versiones son la que queremos generar en el merge. Para este caso en particular, nosotros podríamos decidir que lo que queremos resolver como en conflicto es que esta línea esté en el medio, borramos la decoración que nos agrega GitHub y dejamos finalmente cómo nos gustaría que quede el archivo. Entonces la introducción quedaría con líneas de la rama ejemplo mezcladas automáticamente con la que teníamos en la rama master. Pero nosotros manualmente resolvimos este conflicto y ahora, haciéndole clic al botón marcar como resuelto, nos permite GitHub decir, bueno, vamos a hacer un commit de este merge. Internamente, ¿qué es lo que hace GitHub cuando nosotros hacemos esto? Hace un git pull en la rama
ejemplo de la rama master. De hecho, lo voy a hacer antes de hacerle clic a este commit para mostrarles qué es lo que hace. Cambio a mi rama ejemplo y hago un git pull origin master. Cuando haga ese pull de lo que tiene la rama master, nos dice que hay un conflicto que tiene que ser resuelto manualmente porque no lo puede resolver automáticamente. Si yo edito el archivo, veo que el contenido de mi archivo es exactamente lo que me mostraba GitHub. Me muestra lo que tiene la rama head, que en este caso es ejemplo. Recuerden que head es el puntero a la rama actual donde estoy trabajando. Y nos dice lo que tiene el commit de la rama master. Entonces yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a dejar la línea tal cual como la había propuesto en GitHub. Recuerden que no le hice clic a merge en GitHub, entonces todavía esto que estoy haciendo no se hizo en ninguno de los dos lados. Estoy resolviéndolo ahora en la terminal, pero les mostré las dos formas de resolverlo. En la terminal haciendo un git pull de la rama master a la rama donde están trabajando, o en la interfaz gráfica haciéndole clic a ese botón y resolviendo los conflictos por su cuenta. Terminemos de resolverlo en la terminal. Una vez que yo terminé de resolver el conflicto, le digo git status y me dice que estoy en el proceso de un merge. Puedo abortar esta ejecución del merge escribiendo ese comando, pero en mi caso lo que voy a hacer es un git commit, antes agregando el archivo readme que obviamente quiero hacer. Git commit me muestra que este es el mensaje que me va a generar para el commit. Le digo que sí. Y ahora puedo hacer un git push origin ejemplo después de haber resuelto el conflicto en la terminal. Si me vuelvo a mi interfaz gráfica, ese botón verde no lo voy a apretar porque ya lo hice en la terminal, me vuelvo hacia atrás y ahora GitHub, si todo está bien, me va a decir que se puede hacer un merge porque justamente resolví el conflicto. Retomando esta idea, pueden resolver los conflictos en la terminal como en la interfaz gráfica. Si el archivo es el cambio que quieren modificar es muy chico, lo pueden hacer en la terminal, en la interfaz gráfica, pero generalmente lo que se recomienda es hacer un git pull de la rama a donde quieren hacer el merge y resolver los conflictos de forma local si es que les llega a pasar. Este ejemplo que les muestro acá nos muestra cómo podemos hacer un pull request con múltiples commits. Si yo recargo la página, nos muestra 3 commits ahora, porque justamente este de acá es el que resolvió los conflictos que teníamos. Y si vemos las diferencias, que es lo que va a agregar este pull request, lo que hace es mostrarnos cómo va a terminar el archivo final de README. Observen que esta línea de acá es la que estaba en la rama master originalmente, que le hicimos push sin avisar la GitHub antes, lo hicimos como en paralelo, y después de haber resuelto el conflicto nos termina quedando de esta diferencia. Si quisiéramos borrar estas 3 líneas de código de acá, que están vacías porque queremos evitar hacer un commit de estas líneas de código, podemos hacerlo nuevamente desde la terminal o desde la interfaz gráfica haciéndole editar archivo. Borro las 3 líneas y abajo podemos hacer un commit directamente desde la interfaz de GitHub. Cuando creo el commit, ese commit automáticamente se agrega al pull request. Todavía no vemos los cambios porque GitHub no actualizó esto de forma automática, nos está mostrando un hash específico acá arriba, pero yo me puedo ir a la conversación y después ver los archivos cambiados y me aparece un link que nos permite refrescar esto, y ahí cuando refrescamos vemos que justamente son los cambios que queremos hacer commits. Observen que cuando utilizamos la interfaz gráfica nos aparece que el commit está verificado, justamente porque GitHub sabe que nosotros iniciamos sesión en nuestra cuenta y el commit lo hicimos utilizando el email que tenemos en la interfaz gráfica, ¿sí? Bueno, puedo hacer un merge y este merge lo que va a hacer es crear un commit
que nos unifique la rama ejemplo con la rama master. Cuando hago el merge, ahora me puedo venir a mi código y en el árbol de commits vamos a ver que tenemos un merge del pull request que generamos recién. En la terminal podemos venir a la rama master nuevamente, hacer un pull de lo que teníamos en nuestro repositorio. Y ahora nos va a traer el resultado de todo lo que se resolvió en la interfaz gráfica. Si hago un git log one line, vemos que la rama ejemplo ahora quedó por acá. Esta rama ejemplo es la que tenemos localmente en nuestro repositorio. Este commit de acá es el que creamos utilizando la interfaz gráfica de GitHub, y este commit de acá es el merge entre las dos ramas. Si ahora utilizo el modificador graph que me muestra los árboles que se fueron armando de cómo se hizo el merge, podemos ver que ahí nos muestra en este commit de acá, que es el de el merge, que se unió la rama ejemplo con la rama master. Es un poco difícil de ver en la terminal, pero bueno, eso es lo que muestra este ejemplo. Así como existen las ramas en Git, también existen otro concepto que se llaman etiquetas o tags. Los tags son como punteros, al igual que las ramas de Git, pero que no se mueven si hacemos nuevos commits. ¿Cómo se entiende eso? Si yo hago un git log one line, vemos que estos punteros se fueron moviendo a medida que yo fui haciendo nuevos commits en esas ramas. Pero ¿cómo podría hacer yo para crear una etiqueta o un puntero a uno de estos hash que siempre apunte a ese hash, que no se modifique? Bueno, lo puedo hacer creando un tag. Vamos a hacer un tag a este commit en particular. Eso lo puedo hacer haciendo git checkout, el hash del commit. Eso va a hacer que Git se posicione justo en ese commit. Y si yo hago un git tag, le puedo poner un nombre. Por ejemplo, 0.1. Esa sería mi versión del proyecto en ese momento. Si yo ahora vuelvo a master y hago un git log, observamos que para ese commit hay un tag que es el 01. Podría ser cualquier nombre, podrían ponerle experimento, podrían ponerle versión inicial, podrían ponerle el nombre que ustedes quieran. Generalmente se utilizan números que consecutivamente van aumentando, siguiendo una nomenclatura particular, y nos permiten fijar posiciones en nuestro repositorio para que otras personas puedan entender, bueno, esta es la versión 1, esta es la versión 2, y eso se mantiene fijo independientemente de cuántos commits tengamos en nuestro repositorio. Los tags también se pueden enviar a GitHub, y cuando hacemos eso con un git push origin y el nombre del tag, ahora en nuestro repositorio en GitHub vemos que aparece una sección nueva acá que nos dice un tag, una etiqueta. Si le hacemos clic, nos permite ver que hay un nuevo release. ¿Qué significa un release? Es como un empaquetado de características que se generaron para este proyecto y que quedan congeladas en el tiempo. Uno sabe que si quiere bajar la versión 1.0 de algún software, tiene que venir a la sección de release y descargar esa versión. Otros proyectos en GitHub utilizan el mismo sistema de tags para mostrar cuáles son sus versiones estables. Por ejemplo, este software que se llama Roster es un gestor de contraseñas, y si nos vamos a la pestaña de release, vemos que la última versión que tiene fue publicada en el 25 de enero de este año. ¿Cómo se hizo eso? Básicamente se creó un tag con un nombre que es b2.9.0 y se creó ese tag específicamente en un commit de este repositorio. Lo que hizo el programador de este proyecto es decir, este release
que es la versión 2.9 de este proyecto, incluye todos estos cambios y los documentó para que otras personas cuando descarguen el programa sepan que la última versión tiene todos estos cambios. Esto es lo que usan los equipos para hacer publicaciones de su software y mostrar cuáles son los cambios importantes. Y esta versión, que está numerada con 2.9.0, tiene una nomenclatura especial. Este sistema para nombrar etiquetados se llama versionado semántico. Y pueden leer más sobre este versionado en semver.org, está traducido al español. Y básicamente lo que nos permite es indicar si los cambios que estamos haciendo son compatibles con el código que teníamos en la versión anterior, o si es un cambio que es demasiado brusco para que otras personas que estén utilizando nuestro software como si fuese algún tipo de dependencia, tengan que también actualizar su código para estar en sintonía con los cambios que hicimos. Por ejemplo, Firefox utiliza este sistema para indicar que su versión actual es la 88. Y el punto 1 del final fue una modificación mínima que seguramente arregló errores y algunos problemas de seguridad, como los menciona acá en el último registro de cambios. Pero estos cambios no son lo suficientemente, digamos, diferentes a la versión anterior que justifiquen un cambio en la versión mayor de este software. Otra de las cosas que hacen los equipos cuando trabajan con GitHub es crear tickets. Los tickets también se llaman issues y son una forma de documentar cuál va a ser el cambio que estamos tratando de aplicar a nuestro proyecto. Si nosotros creamos un ticket en GitHub, nos va a aparecer una interfaz como esta, en donde podemos explicar cuál es el error que queremos corregir o cuáles son las características nuevas que queremos agregar en nuestro sistema. Imaginemos que queremos darle la oportunidad a un usuario para que cuando use el prototipo del 4 en línea, en vez de correr el programa y que la secuencia de números ya esté predefinida por el programa en sí, que está dicho en la jerga informática es hardcodeado, o sea, está fijo ahí, no lo podemos cambiar, podríamos crear un ticket que justamente diga eso, que nos permita que el usuario introduzca la secuencia de datos. Entonces definimos un título, permitirle al usuario introducir la secuencia del soltado de fichas y una descripción. Creamos el ticket y esto nos va a crear un nuevo número de ticket que, si observan, GitHub nos dio el número 3 porque ya creamos dos pull requests antes que numeró con 1 y 2, así que el número de tickets y el número de pull request es secuencial. Y este número 3 nos permite crear una rama que tenga este número y podamos hacer referencia a este ticket. Por ejemplo, yo podría crear una rama en mi repositorio que se llame 3-secuencia. Y estando en la rama secuencia, modificar mi repositorio para que justamente le permita al usuario ingresar la secuencia de soltado de fichas sin que lo haga la máquina por nosotros. Entonces, en la línea en donde tenemos hardcodeada nuestra secuencia de valores, la vamos a reemplazar con una instrucción que nos permita leer desde la terminal estos valores. El código para convertir la secuencia de una forma hardcodeada a una forma leída por la terminal sería algo como esto. Primero leemos una secuencia de texto con la función input. Input acepta un parámetro que es el texto que queremos mostrar cuando estemos esperando la entrada del usuario. Después definimos secuencia como un array vacío y tenemos que recorrer cada uno de los elementos de la secuencia que ingresamos después de haber hecho un split con las comas, que básicamente es, nosotros decimos que la secuencia era 1, 2, 4, 6. Bueno, split coma nos va a generar un array de todos los caracteres, todas las cosas separadas por coma. Imaginemos que ingresamos 1, 5, 2, 4. El split nos va a generar un ítem por cada una de estas
de estos números que tengamos acá. Como los números son caracteres y Python necesita que trabajemos con números enteros por el resto de nuestro programa, vamos a agregar a la secuencia con la función, con el método append que ya habíamos visto en clases anteriores, la versión numérica del ítem que estemos ingresando en la terminal. Si probamos esto, ahora nos pide que ingresemos la secuencia de números, que es donde estoy soltando los números en cada columna. Imaginen que quiero soltar la ficha en la columna 3, luego el jugador 2 en la columna 3, luego el jugador 1 en la columna 3 y después 1, 2, 4. Esto nos dibuja el tablero de forma dinámica dependiendo de lo que haya ingresado el usuario. Todos estos cambios están en la rama 3-secuencia. Entonces podemos agregar este código, hacer un nuevo commit, permitimos al usuario ingresar la secuencia de números, hacemos un push, y ahora cuando creamos el pull request, le vamos a decir a GitHub que esto arregla el ticket número 3 con la palabra en inglés soluciona, fixes. Cuando nosotros generamos un pull request con esta estructura, cuando hagamos el merge de este commit, automáticamente va a cerrar este ticket que por ahora está abierto. ¿Cómo sabemos que está abierto? Porque hay un iconito ahí que dice abierto. Generamos el pull request. Y ahora cuando yo hago un merge de este código, nuestro ticket automáticamente pasa a estar cerrado. ¿Por qué? Porque el pull request número 4 decía que estábamos solucionando el ticket con ese código. Y con esto tenemos una base de cómo funciona Git, cómo funciona GitHub, cómo se resuelven los conflictos, cómo se crean los pull requests, cómo se crean las etiquetas, qué son las ramas, que les permite a ustedes, cuando vayan a trabajar algún día a alguna empresa de software o en algún equipo que trabaje con software, poder aportar sus conocimientos con esta herramienta y entender cuál es el flujo de trabajo que uno tiene que seguir cuando trabaja con Git. En las próximas clases vamos a empezar a indagar en otros temas, vamos a dejar el tema de Git en remojo por un rato, pero vamos a seguir usándolo como lo veníamos usando para hacer commits, pull requests y las cosas que vimos hasta ahora. Como tarea para esta clase, les queda pendiente crear un tag en su repositorio por cada una de las tareas que hayan hecho durante las semanas anteriores. Esos tags van a llevar el nombre de la clase, así que si hicieron un commit para la clase 1, van a buscar cuál fue el commit, crean un tag, le ponen clase 1, para la clase 2, para la clase 3, y así hasta la clase número 5, que fue la última que les pedí cosas. Y otra de las cosas que van a tener que hacer es crear un ticket que describa el problema de que nuestro software todavía no reconoce diagonales. No tienen que escribir el código de esta funcionalidad. Simplemente crear el ticket y tratar de documentar de la mejor forma posible cuáles son los problemas que ustedes ven. Recuerden que hasta ahora solamente pueden obtener las filas y las columnas de su tablero, pero no pueden obtener el contenido de las diagonales. Traten de subir alguna imagen que ilustre este concepto de la diagonal si pueden, así investigan un poco cómo GitHub trabaja con imágenes y para la clase que viene vamos a ver una posible solución a ese problema, ¿sí? Nos vemos la próxima.